No soy de las personas que me gusta repetir prédicas, me cuesta repetir una prédica. A mí me gusta siempre la innovación, saber más, buscar, pero en obediencia a Dios. Y si esto va a ser de sanidad, de hecho hoy hemos tenido un testimonio aquí antes de empezar la transmisión. A una persona hemos visto cómo le crecía una pierna porque tenía una pierna más corta que la otra, tanto como un dedo de diferencia, y luego hemos visto que puse la uña así y estaban totalmente alineadas. Amén. Entonces Dios me está confirmando que hay que seguir predicando, por lo menos hoy, acerca de los tobillos. Amén. Acerca de las lesiones, acerca de las parálisis, que muchas veces son físicas, pero como creyentes el principal anhelo es traer a otros a Cristo. ¿Por qué? Porque lo primero que van a recibir es salvación y vida eterna. El primer objetivo del Evangelio es la salvación y la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que cuando yo me muera no me vaya a un lugar apartado lejos de Dios, el cual llamamos infierno, sino que vaya a la eternidad con Dios, el cual llamamos cielo. Es el primer objetivo, pero además de eso, que mientras estamos aquí en la tierra, podamos tener una vida digna, podamos tener, obviamente, no me gusta ese evangelio exitista en el que todo me tiene que salir bien, en el que parece que llevo una vida perfecta. No es así. La vida tiene luchas, la vida en el evangelio más todavía. Pero en medio de toda lucha tenemos la certeza, la seguridad, la promesa de Dios, que Él nos da la victoria sobre toda circunstancia. Amén. Entonces, la cuestión está en que muchas veces, muchas circunstancias de la vida, soy yo el que tengo que pararme firme ante las situaciones. Tengo que pararme firme en el evangelio, en lo que dice la palabra, en el diseño de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces yo salgo de la iglesia súper bendecido, una presencia de Dios tremenda, y supongamos que mi esposa viene y me dice, bueno, escoja o la iglesia o yo. Ay, ya me tiemblan las piernas. Ay, me dijo que escoja. No sé si es que es de escoger o que es coja. Pero el cojo me quedo yo. El que se queda cojo muchas veces es la persona. O situaciones con la familia, porque la familia quizás no entiende de momento. Ellos todavía no han buceado, no se han sumergido en una atmósfera de Dios como tú, y tu familia no te entiende, y ya no entienden pues por qué no te emborrachas con ellos, ya no entienden por qué ya no dices palabras vulgares, ya no entienden, y tú como que quieres agradar a tu familia, quieres ganarlos, pero no sabes cómo, y al final por no querer ofenderles terminas otra vez. Y ahí es donde los tobillos, las piernas, en el poder del evangelio no pierde su esencia, pero yo sí, porque flaqueo. Porque ¿qué dirá mi esposo? Porque ¿qué dirá mi esposa? ¿Qué pensarán de mí en mi empresa? ¿Qué pensarán de mí mis socios? ¿Qué pensarán de mí mis empleados? Si ahora digo que soy cristiano, si ahora antes me conocían que andaba con mujeres o andaba la vida loca, como cantaba aquel salmista que llevaba una vida loca, y ahora estoy ordenando áreas de mi vida. Y ahí es donde muchas veces le cuesta a muchas personas, y sienten que no están firmes en el evangelio. Por eso esta prédica, la que inicié la semana pasada, se llamaba Sanando Lesiones. Muchas veces, en muchas personas, en muchas circunstancias, la lesión no es un tobillo seco, un tobillo torcido o una malformación en las piernas. Quizás esa malformación es un abandono. El abandono que un hombre lesionó el corazón de una esposa o de unos hijos abandonando su hogar. Quizás es el rechazo.
Quizás la lesión de tu alma es el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Yo no sé cómo se puede manifestar en ti, en cada uno y en las personas que nos ven por la transmisión de las redes sociales. ¿Cuál puede ser esa lesión de tu alma? Aquello que no te deja levantarte, no te permite iniciar de nuevo, aquello que te tiene allí impedido, postrado. Pero yo hoy te traigo una palabra de fe, hoy te traigo una palabra de esperanza, y de todo corazón creo que por el poder de la palabra de Dios tú hoy te puedes levantar financieramente, te puedes levantar en tu salud, te puedes levantar en cualquiera que sea el área que tú necesitas que sea afirmada hoy. Yo lo creo, y si usted lo cree, por favor démele un aplauso al Señor, porque esto no lo hace el pastor, esto no lo hace el predicador, esto lo hace el Santo Espíritu de Dios. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Les recuerdo que estábamos leyendo del libro de los Hechos, el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 8. Y dice el primer verso, un día subían Pedro y Juan. A mí me gusta ver en Pedro la imagen de la valentía. Pedro cometió muchos errores y se predica mucho acerca del apóstol Pedro, pero aún en su arrojo que le hacía cometer errores por querer ir adelante, por querer destacar, por muchas cosas, hay algo que no se le puede negar, que es la valentía. Mucha gente prefiere quedarse atrás porque ciertamente le da temor ir delante. Y cuando yo veo que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, yo veo la imagen del valiente y del adorador. En ti y en mí tiene que haber esas dos características como hijos de Dios. Hay situaciones en las que tenemos que ser valientes. Aquella esposa que el esposo le dice, si se va para la iglesia, cuando vuelva no crea que me va a encontrar en la casa. Y ella tiene la valentía de irse para la iglesia. Y hay muchos testimonios que hablan de que cuando volvía, no solamente el marido seguía en casa, sino que lo encontraba leyendo la Biblia, lo encontraba de rodillas orando, porque mientras ella estaba en la iglesia haciendo lo que ella debía de hacer, Dios estaba con ese hombre haciendo lo que Dios sabía que iba a tocar su corazón. Entonces, cuando esta palabra empieza diciendo que Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, yo creo que tú y yo debemos de esforzarnos en que en ti y en mí haya esas características de valentía y de adorador. ¿Por qué adorador? Porque el apóstol Juan es aquel que dice la Biblia que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Juan era aquel hombre que estaba allí, que se rinde al corazón de Jesús, pero que en esa rendición escucha lo que sale del corazón de Dios. En ti y en mí se debe de despertar ese anhelo de escuchar lo que sale del corazón de Dios. Porque la Biblia enseña que de los homicidios, las borracheras, las inmundicias, las traiciones, todo eso sale del corazón del hombre. Y yo creo que nosotros bastante ya hemos sido traicionados, humillados por otra persona, por un familiar, por un amigo, por alguien que tiene una posición social quizás mejor que la nuestra. Y si ya todas esas cosas salen del corazón del hombre y de nuestro propio corazón hay alguna cosa que sale por ahí todavía que
huele a chamusquina. Qué mejor que lo que sale del corazón de Dios. Entonces, otra palabra que me llama la atención dice que un día subían Pedro y Juan. Cuando dice la Biblia que subía, hay un pasaje bíblico que dice: y Jesús subió a Jerusalén a una fiesta de los judíos. El mismo Jesús subió. ¿Qué implica esto? Para mí implica un esfuerzo. Amén. No pienses que venir al Evangelio es sentarme y solamente estirar los brazos y ya las bendiciones llegaron a mi vida y me llegan bendiciones que me atropellan y me aplastan y que yo no tengo que mover un dedo en la vida. No, tú quieres tener una empresa exitosa, tendrás que esforzarte. Que dice que Jesús subió, dice que los apóstoles subían a la oración. Muchas veces ese esfuerzo es en quebrantar cosas de la carne, en quebrantar cosas de tu carácter, en quebrantar cosas de tu temperamento para permitir que fluya lo de Dios y no lo del hombre. Amén. Muchas veces el tiempo de oración hay que hacer un esfuerzo, porque ya el día tienes la agenda tan ocupada, ya tenemos nuestros horarios de trabajo, nuestros horarios de estudio que son tan intensos que a veces hay que hacer tiempo para orar aparte, en la noche, en la madrugada. Entonces, si los apóstoles subían, y esto implica que había un esfuerzo, ¿quiénes somos tú y yo para decir, o para pensar, o para esperar que el coche te caerá del cielo? Que esa buena esposa aparecerá de la nada, se hará un torbellino de aire, ay, ahí está la esposa. No, hermano, usted tiene que ir a conquistar lo que es suyo, tiene que ir a buscar, tiene que ir en el nombre de Jesús, a esforzarse, a ser valiente. Amén. Debes de prepararte, debes de estudiar, sacar adelante tus estudios, sacar adelante tu profesión, tu carrera. No sentarte en una silla a esperar a que las cosas sucedan por ósmosis. Debemos de esforzarnos. La Biblia enseña que los perezosos no heredan nada. El apóstol Pablo escribió que los que no trabajen, que no coman. Y se refiere a los que no trabajan por pereza. No se refiere a los que no trabajan por otras circunstancias, sino por pereza. Y lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy perezosa, donde queremos que papá gobierno nos solucione las vidas, que nos den descuentos por todo, porque yo soy el más necesitado. No, hermano, usted tiene capacidades. ¿Quiere ver necesidades? Váyase a países pobres en el África. Váyase a países pobres en Centroamérica. Allí verá verdaderas necesidades. Amén. Lo que pasa es que mucha gente, muchas personas tienen que ser esforzadas. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. En países que están más en el centro del globo terráqueo, la hora más calurosa del día, más o menos el mediodía, a las 12. Pero cuando estamos un poco por encima, a las 3 de la tarde es cuando más calor hace. Amén. Aquí en España, cuando la hora más calurosa en verano no es las 12 del día como en países ecuatoriales, son las 3 de la tarde, la hora más calurosa de todo el día. Sí. Fíjense que para ellos, ay, qué calor, qué pereza, uy, no, mejor vamos mañana, uy, vamos más tardecito a la oración. A mí esto que me implica una disciplina de oración. No le hablo de hacer la oración de una forma religiosa, pero sí ser disciplinados en nuestra relación con Dios. Porque el más mínimo motivo lo utilizo como excusa para no orar. Uy, no, me está doliendo aquí una pestaña. Y no, yo creo que voy a guardar reposo. Señor, tú me entiendes.
Pasó un pajarito y me distraje de la oración. Vi 2 hormigas peleándose con machete y ya me entretuve. Y cualquier cosa me distrae de la oración. Amén. Entonces, en la oración, en nuestra relación con Dios, en nuestro devocional, en nuestra devoción a Dios, en nuestra vida de devoción, no es momentos de devoción, es una vida consagrada a Dios. Me llama la atención personas que cuando llega Semana Santa, por ejemplo, tienen una devoción que lloran, patalean, si llueve y no pueden hacer su procesión, parece que les va a dar una taquicardia, y luego el resto del año blasfeman el nombre del Dios al cual quieren honrar en una Semana Santa. No, yo a Dios lo tengo que honrar no solamente en Semana Santa, sino la semana de antes y la de después y la del resto del año. Amén. Personas que quieren venir a la iglesia a dar una apariencia de santidad y luego traicionan a la esposa. Así no se vale. Amén. Esas no son las reglas del juego. Mi vida de devoción debe ser durante toda la vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Me miran como raro, hermanos. Me miran. Está todo el mundo como muy en silencio. El versículo 2 dice: junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. Si usted le dice, esa puerta se llama Hermosa, ¿cómo se imagina que es la puerta? Hermosa. Guapa, hermosa, ¿no es cierto? Pero fíjese cómo cuando hay algo hermoso y usted pone algo, no, por favor, no, personas que tienen minusvalías o discapacidades, no sé cómo decirlo, no se sientan ofendidos por mis palabras, pero cuando ponen a un lisiado ahí, ayuda a hermosear la puerta o desfavorece la imagen de la puerta. Porque la desfavorece, ¿no es cierto? Porque la imagen de un lisiado que está pidiendo limosna, mejor, más que una imagen hermosa, es como la imagen de la miseria, es como la imagen de la pobreza, es como la imagen de la incapacidad, ¿no es cierto? Cuando hay una persona así, en esas condiciones, es la primera impresión que tú tienes. Déjeme decirle una cosa: la vida del Evangelio no es una apariencia. Amén. La palabra enseña que el Señor hermosea el rostro. Les voy a dar un consejo gratis. Ustedes no tienen que endeudarse o meterse en deudas para mostrar una bendición financiera que todavía no tienen. Porque hay mucha gente que parece que si llegan en vehículo nuevo, como que son más bendecidos. Mentira, Dios todavía no lo ha bendecido. Fue usted que se metió en una deuda al banco. ¿Aló? Amén. Como que tengo que comprar ropa más cara para que se vea que soy más bendecido. No aparente lo que todavía no tiene. Su esencia como hijo de Dios ya es suficientemente hermosa. Amén. Vuelvo y lo repito: su esencia como hijo de Dios ya es suficientemente hermosa. No tienes que dar la apariencia de algo que todavía no ha llegado. Eso no te quiero decir que no lo sigas esperando en fe. Espera la promesa de Dios. No estoy diciendo que vestir bien sea un pecado, para nada. Pero si tienes los recursos para hacerlo. No estoy diciendo que andar en un buen vehículo esté mal, no. Pero si tienes los recursos para hacerlo, no comprometas tus finanzas, no comprometas las finanzas de tu familia por dar una apariencia.
Muy sencillo. Si este año no podemos ir de vacaciones a las playas de Acapulco, pues nos vamos a las playas de Barcelona. ¿Aló? Amén. Si no puedes hacer viaje a la nieve, pues quédate en casa. Prepara una buena comida. Prepara una buena cena con tu familia. Pero no te metas en deudas solamente para ponerle foto en el Facebook. Y esta es otra. Personas que están mal, están tristes, pero eso sí ponen la foto de como que estuvieran hiperbendecidas. Les pregunta, hermano, ¿usted cómo está? No, pastor, yo de 10 para 11 te sientas a tomar un café con él y no llega ni a uno. Amén. Pero como hay que aparentar, parece que hay que... No. Sobre todo seamos sinceros con Dios. Amén. Yo aprendí a ser sincero con Dios, a sentarme a orar, o de rodillas, o postrado en el suelo, o de pie, como sea, pero ser sincero con Dios de cómo estoy, de qué me pasa, de qué necesito, de cuáles son mis dudas, de cuáles son mis anhelos, de cuáles son mis luchas. ¿Usted cree que porque soy pastor de la iglesia tengo la vida resuelta? No, tengo más problemas que usted. Tengo más luchas que usted. Si el enemigo se levanta contra su vida, contra mí se levanta más todavía. Porque es bíblico, el iré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Qué le estoy diciendo? No se queje de los pequeñitos problemas que usted tiene. Si quiere, le invito a que viva mi vida. Hágase pastor y verá. Para que vea lo que es luchar y tener que confiar en Dios en momentos que usted no sabe qué hacer, que ya no sabes qué decir. Pero si Dios está conmigo, también está contigo. Amén. Y Él te va a ayudar. Pero no tienes que estar dando una apariencia. Renuncia a eso, al postureo. Amén. Yo hace muchos años me declaré a esto, a no estar postureando, aparentando, mostrando lo que no hay. Dice que junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. La semana pasada hablábamos que las personas lisiadas el significado de esta palabra eran personas que estaban impedidas, personas que tenían malformaciones, que eran cosas de carácter, no era temporal, sino que era permanente, una condición permanente para la cual no había solución. Yo no sé qué fue lo que trajo esta herida a tu vida. No sé y en qué área. Hay personas que quizás tienen lisiada la economía por un mal negocio, por un proceso de Dios, por una mala decisión, por hacer algo fuera del diseño de Dios. Quizás ves que en tu economía no caminas como quisieras caminar. Quizás es la salud que no va como debería de ir. Quizás es la relación entre un esposo y una esposa que no está firme y a toda hora está la duda de que si me deja, de que si lo dejo, de que si me marcho o que si nada, pero que lo único que nos mantiene aquí son los niños. No sé cuál es el área de tu vida donde sientes que hay esa malformación, que hay esa debilidad, que hay esa circunstancia que no te permite estar firme, ponerte en pie y caminar como tienes que caminar. Amén. Dice aquí que este hombre era de nacimiento, pero muchas personas nacieron bien en el Evangelio y por el mal testimonio quizás de un pastor, quizás
cogió desconfianza porque vio algo incorrecto en la iglesia, de personas incorrectas que dañaron tu fe. Yo quiero predicarte para que tu fe sea restablecida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para que tú te levantes en fe y camines como tienes que caminar. Mire, si yo le cuento mi testimonio desde que me convertí en la primera iglesia que asistí, yo no debería ser pastor. Las cosas que vi, las cosas tan incorrectas que vi en esas personas, serían suficientes para que yo tuviese como excusa de no haber vuelto a la iglesia, de haberme apartado del evangelio. Pero resulta ser que a mí me gustaba leer la Biblia. Resulta ser que me gustó esto de escudriñar las escrituras. Y resulta ser que llegué a un texto bíblico que decía: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y cuando hubo esta crisis en la congregación a la que yo asistía, me venía esa palabra, porque yo en mi decisión humana quería irme. Pero me venía esa palabra: puestos los ojos en Jesús. Y de repente escuché, no les sé cómo explicar, pero escuché como una voz en mi mente que me decía: puestos los ojos en Jesús, no en el pastor, que es un hombre, no en la pastora, que es un ser humano con fallos. Amén. Jesús no te va a fallar. Amén. Esa palabra me bastó para abrazar el evangelio con más fuerza y para tomar una decisión en mi corazón delante de Dios. Señor, si tú tienes un llamado conmigo, lo asumo el reto, pero mi compromiso es no cometer los errores que he visto en otras personas. Porque si me has dejado ver los errores en otras personas, no es para que yo haga lo mismo. Es para que yo me perfeccione. Y dice que a este hombre todos los días le dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Hace muchos años vino una familia de un país centroamericano y yo no lo sabía. Él puso un comentario en estos días, no sé, por una de las redes sociales, y lo leí. Y él escribía en el comentario que cuando vino a nuestra congregación por primera vez, él iba buscando que le diéramos comida, porque estaban pasando una necesidad económica, eran inmigrantes, estaban buscando apenas trabajo, no tenían dinero para transportes, bueno, era una situación complicada. Y que ellos, cuando les dijeron de la iglesia, no vinieron con la intención de buscar de la palabra de Dios, no vinieron con... No, su motivación en llegar fue a ver si había comida y que les pudiéramos bendecir con algo de dinero. Pero él decía que su intención era esa, pero que cuando escuchó la prédica, siguió asistiendo por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue la que le empezó a sustentar. La palabra de Dios fue la que le empezó a dar fuerza. La palabra de Dios fue la que empezó a desatar bendiciones en su vida. Yo no sé tú por qué vienes a la iglesia. Yo no sé cuál es la motivación por la que tú ves la transmisión del Facebook. Pero sí te puedo decir que mi intención es que seas bendecido. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Ella sigue firme. La palabra de Dios es poderosa. Es tan poderosa que el cielo y la tierra y lo que hay debajo de ella fueron creados con el poder de la palabra. Todo lo que hay de creación, el universo, fue creado por el poder de la palabra. Entonces mi anhelo, mi esperanza de predicador es que esta palabra que predico haga algo en alguien. Amén. Que esta palabra conmueva tu corazón.
Que esta palabra abra los ojos de tu entendimiento. Que esta palabra te saque del estado de comodidad en el que muchas veces estamos. Porque muchas veces es fácil solamente venir a la iglesia y decir: pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Hace unos días hablaba con un amigo ministro, pastor, y me decía: pastor, había una persona que empezó a venir a la iglesia con cáncer, creo que me dijo en el estómago. Empezamos a orar por ella, empezamos a ayunar, y la persona esta no faltaba a ninguna reunión, venía a todos los grupos de oración, venía todos los domingos, empezó a ofrendar, parecía ser una persona que estaba comprometida. De repente la llaman del hospital porque le iban a hacer una operación y le hicieron los análisis, le hicieron todo el estudio que hay que hacer preoperatorio, y resulta ser que los médicos le dijeron: mira, no sabemos qué ha pasado, pero el cáncer ha desaparecido, sin embargo te vamos a operar porque habíamos visto una mancha no sé dónde y tal, y le operaron y no había nada. Y la persona, cuando tenía cáncer: ore por mí, y venía a la iglesia y era fiel. Cuando ya se superó la situación del cáncer: pastor, necesito un buen trabajo, pero quiero un trabajo que me dé tiempo libre. Bueno, hermano, vamos a orar por un trabajo de lunes a viernes, que tengas un buen salario, que no te falte nada, que tengas una vida digna. Cuando fue sano y consiguió trabajo, no le vieron más el pelo por la iglesia. Muchas veces venimos y creemos que lo que necesitamos es lo que yo quiero o lo que yo creo, pero Dios sabe que lo que necesitamos es otra cosa. Amén. Por eso a mucha gente le digo: no espero que me entiendas. Cuando Pedro y Juan no le dan limosna, tal vez dirá: desgraciado, pero ¿cómo me dices que no tienes? ¿Cómo me dices que no tienes? Yo necesito, pero Dios sabe lo que tú verdaderamente necesitas. Muchas veces esperamos recibir un trato que es el que humanamente queremos, pero Dios sabe y utiliza a otras personas para darnos el trato que necesitamos. Porque muchas veces necesitamos corrección, y resulta ser que como personas siempre nos gusta que nos pasen la manito por el hombro. Ya, nene de mamá, ya, el nene de papá. Y nos gusta que nos traten con plumitas y entre nubes. Y nos pongan. Mire, el que ama no es el que se lo permite todo mismo. El padre que ama es el que corrige a ese hijo cuando es necesario. Pero cuando yo se lo permito todo, no quiere decir que lo amo más. Al contrario, le estoy haciendo un daño al niño o a la niña, porque estoy educando un caprichoso para esta sociedad. En Colombia existe la palabra nagüetas. Esos niños que van a toda detrás de las naguas de la mamá, y la mamá está... Pero resulta ser que hay familias que han creado niños nagüetas, que el niño ya tiene 40 años y todavía quiere andar detrás de las naguas de la mamá. Y la viejita, la pobre viejita, la pobre mujer, está bien viejita, bien ancianita, y todavía le está alcahueteando al niño. ¿Por qué? Porque nunca lo corrigió. La pregunta es: ¿qué va a hacer el nene de 40 años cuando mamá no esté? Porque la vida no le va a dar ese trato. El problema es que todavía tenemos adolescentes de 30 y 40 años que no han querido madurar, porque mamá y papá les han dado todo. Mamá y papá han estado ahí para todo, y eso se llama educar a un niño caprichoso, una persona caprichosa. Quizás lo que te ha tenido inhabilitado, lo que te ha tenido lisiado y no te deja avanzar en la vida,
es la educación que te dieron en casa. Cuando yo sobreprotejo a un hijo, eso es una mínima expresión de odio y de rechazo. Y la persona que sobreprotege cree que manifiesta amor. Pero cuando yo sobreprotejo a un hijo, ¿sabe qué le digo? No creo, en el fondo no creo que tú seas capaz, yo lo hago por ti. No, y ahí van lisiando, ahí van creando la lesión permanente. No, tú no eres capaz, ya lo hago yo por ti, ya lo hago yo por ti, ya lo hago yo por ti, ya lo hago yo. No, porque en el fondo eso es lo que es la sobreprotección. Y la gente se piensa que sobreproteger es demostrar amor, y no es así. ¿Quiénes de aquí aprendieron a montar en bicicleta? ¿Quién se cayó? Pero imagínense que papá siempre va detrás. Siempre. No porque se cae. ¿Aprende o no aprende? Si papá nunca suelta la bicicleta, si papá siempre la lleva ahí, nunca aprenderás, nunca te caerás. En la vida a veces hay que caernos, pero eso no son derrotas, son aprendizajes. Eso es lo que nos dice, mira, la costa, pero aprendí, pero lo hice por mis propias capacidades. Y hay situaciones en la vida en las que tú vas a tener que hacerlo solo, o si no, solamente con la ayuda de Dios. Dice, cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Yo no sé tú qué vienes a pedir a esta congregación. Yo no sé cuando tú pones la transmisión en vivo qué estás esperando. Pero lo que sí te sé decir y lo que sí sé certeramente es que Dios sabe qué es lo que necesitas. El versículo 4 dice, Pedro con Juan mirándolos fijamente le dijo, míranos. Otra versión dice, pon tus ojos en nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que está lisiada no deja de mirar al suelo. La persona que a veces cargamos todavía, o hay luchas con el pecado, estás viniendo a la iglesia, estás buscando a Dios, pero hay algo con lo que todavía estás luchando, ¿no? Es algo que te avergüenza y no te deja levantar la mirada del suelo. Hay personas, que quizás han superado el tema del pecado y tal, pero no han quitado la vista de lo natural. No han quitado la vista de lo que está a raíz, a ras de suelo. Y no dejan de ver, ¿y el pastor por qué hizo eso? ¿Y la pastora por qué no sé qué? Y mire los del grupo de alabanza, ¿por qué son así? Y mire ese profeta, ¿por qué? Y no dejan de mirar lo natural. ¿Y por qué si estoy viniendo a la iglesia, por qué no se me solucionan los problemas? ¿Y por qué lo miran todo a raíz natural? Pero cuando Pedro y Juan le dicen míranos, le está diciendo al paralítico, levanta tu mirada. Y yo hoy te digo a ti, deja de ver las circunstancias económicas, las circunstancias que rodean tu vida de salud. Mira al cielo, levanta tu mirada, porque el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. Para aquellas personas que no creen, que no van a la iglesia, porque dicen que no creen, porque ven que hay pastores muy bendecidos, deje de mirar al hombre. Mira a Dios, porque si Dios determinó bendecir a esos hombres y a esas mujeres, es decisión de Dios. Él decidió hacerlo y por algo lo habrá hecho. Dios no es tonto. Dios es la esencia de la sabiduría. Y si Dios decide hacerlo, Él es soberano para hacerlo. Deje de mirar solamente
para afianzar su crítica. Deje de mirar lo humano, deje de mirar lo natural, solamente para ratificarse en una rebeldía contra lo de Dios. Más vale mire al cielo, levante su mirada de su condición, de la condición en la que está, levante su mirada al cielo y pida al Señor que usted pueda entender las cosas que no entiende. Amén. Cuando Pedro y Juan le dicen míranos, no le están diciendo míranos como personas, míranos como seres humanos. Le está diciendo levanta tu mirada, deja de mirar el entorno, deja de mirar las limitaciones que tú tienes, porque siempre hay algo de Dios que nos puede ayudar a levantarnos de la situación actual. Dice el versículo 5: el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Y fíjese que esto es un proceso. Muchas veces cuando venimos a Dios y venimos con el alma rota, Dios viene y nos ministra una parte del alma en la que tenemos sanidad, pero como que todavía no acabamos de ser sanos del todo, y luego Dios en su paciencia vuelve y nos, en ese trato de amor, y vuelve y nos ministra, y como ve Dios que todavía nos falta, vuelve. Dios no se comporta con nosotros humanamente, de decir mire hermano, ya le sané, ya olvídense, ya lo doy por perdido. Si es necesario, Él vuelve y viene y te ministra, y Él viene y vuelve y sigue en ese proceso de sanidad. Fíjese cómo el hombre todavía sigue esperando recibir algo material. El versículo dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero en lo que tengo te doy. Y aquí quiero explicar algo, porque parece ser que hay personas que piensan que ser creyente es ser pobre, ser miserable, no tengo plata, no tengo nada, soy un... No, fíjense que en esta época en la iglesia, la gente que se convertía en creyente vendían todo lo que tenían y se lo entregaban a los apóstoles. Cuando digo vendían todo lo que tenían, es que vendían casas, vendían propiedades, fincas, terrenos, vendían ganado, y dice que lo vendían todo y se lo entregaban a los apóstoles. Y con este dinero que los apóstoles administraban, se dedicaban a sostener a las viudas, a los huérfanos, daban de comer a la gente de la iglesia que tenía necesidades. ¿Qué es lo que hace la iglesia actual? Usted que critica tanto a pastores que son muy prósperos, lo que usted no sabe es que esos pastores administran el dinero de los diezmos y en sus ciudades atienden a huérfanos, abren hogares para gente anciana que está sola, abren sitios de rehabilitación para personas que están en las drogas y en el alcohol y no reciben dinero del gobierno. Pero esa obra no se ve. Lo que ven es al pastor llegando en un buen coche. Pero como esas cosas no se cuentan, dígame una cosa, por ejemplo, la gente en Estados Unidos, que la salud y la sanidad es tan cara. Una persona con un tratamiento de cáncer, ¿cuánto le puede costar? Miles de dólares. Miles. ¿Cuánto cobramos en la iglesia por sanar enfermedades? Hoy hubo una persona aquí que le creció una pierna que la tenía más corta. Ella está sentada. ¿Cuánto le cobramos por el milagro? ¿Cuánto le cobramos por el milagro? Nada. Dígalo fuerte que venga. Nada. Pero si vamos al mundo a pagar miles, y hay gente allí fuera en el mundo que está buscando la respuesta a sus situaciones en que le lean la mano, que le lean el tabaco, que le lean el horóscopo,
y ahí sí se gastan el dinerito. Y personas que piensan que emborrachándose. Oiga, y cuando yo estaba en el mundo, hermano, porque hay gente tan atrevida que dice, ¿y qué hacen con mi dinero en la iglesia? A ver, yo quiero saber qué hacen con mi dinero en la iglesia. Y cuando me gastaba la plata en ron, yo no le preguntaba al del estanco, ¿qué van a hacer con mi dinero? Y bastante que fumaba yo antes, yo no le preguntaba al que me vendía, oye, ¿qué va a hacer con mi plata? ¿Qué va a hacer con mi dinero? ¿Y por qué a Dios y a la iglesia sí le queremos tratar de esta manera? Vamos a seguir adelante porque pasa el tiempo. Y hoy sí quiero acabar con esta prédica. Dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Voy a poner un ejemplo personal. Yo soy hijo. Gracias a Dios mis padres todavía viven. Pero yo sé que lo que les puedo dar a ellos como hombre de Dios es superior a lo que les puedo dar como hijo. Yo sé que a mi hija lo que le puedo dar como hombre de Dios, lo que le puedo heredar como hombre de Dios, como pastor, como predicador, es superior a lo que le pueda heredar como padre natural. ¿Me hago entender? ¿Qué te quiero decir? Hay algo en ti, como hombre, como mujer de Dios, que es superior y no es para que te lo guardes, es para que lo ministres. Hay personas que están necesitando una palabra de consejo. Hay personas que están necesitando una palabra de aliento. Hay personas que están necesitando la unción que tú portas, la unción que Dios te dio para que esa persona se levante y salga del estado en el que ha estado durante toda su vida. Hay personas que están allí fuera esperando la manifestación de los hijos de luz, y esos somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Iglesia, tenemos que levantarnos y resplandecer con la luz de Cristo allí en medio de las tinieblas, porque hay personas que están esperándote. Tenemos que despertar y salir allí y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Le dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire lo poderoso de una palabra. Amén. Porque aquí hasta el momento Pedro solamente dijo, no ha hecho nada. Mire lo poderoso de las palabras previas a que suceda algo. Usted ve que ocurrió un accidente, uy, se mató. ¿Sí o no? O sea, hay tanta fe. Uy, no, lo mató. Uy, alguien le está contando, pero está arruinado, hermano. No, el médico me dijo, ya lo está enterrando. Oye, ¿y eso es de muerte? Miren lo importante y lo poderosa que son las palabras. Pedro le dijo, levántate y anda. Y el tipo todavía está en el suelo. ¿Cómo hablas previo a que suceda algo? ¿Cómo hablas tú cuando estás esperando un milagro de Dios, una manifestación de Dios? Tus palabras son importantes. Es importante lo que tú hablas de tus hijos. Es importante, mujer, lo que hablas de tu esposo. Es importante, hombre, lo que hablas de tu esposa. No, este es un borracho, nunca va a cambiar. Habla en fe. Habla en fe. Conozco el testimonio de una madre cristiana y le salió un hijo ateo, y ella le decía a él, tú serás pastor de multitudes. Él se le burlaba, se le reía, le hacía mofa,
Y ella siempre que tenía la oportunidad de decir, tú di lo que quieras, pero tú vas a ser pastor de multitudes. Hoy en día ese hombre es un apóstol, es nuestro apóstol. Y tiene una iglesia de más de 20,000 personas. Bueno, pastorea una iglesia de más de 20,000 personas, con sedes en muchas partes, en diferentes partes de Colombia, en Estados Unidos y en Barcelona. Y es un hombre que ha llegado a tener una influencia. Fíjense cómo hablaba esa madre. Imagínense que esa madre dice, no, este muchacho no va a cambiar, yo no hago sino darle testimonio, no hago sino bendecirlo, y es un terco, es un obstinado. No, esas no eran las palabras de esa mamá. Tú serás pastor de multitudes. Y se lo decía a un ateo. Y ahora puedo dar fe porque lo conozco y discierno su corazón, un hombre que ama a Jesús de una forma que pocas personas he visto, tanto amor por Dios y por la obra de Dios, comprometido con la obra de Dios. Y Dios le ha bendecido. Y yo me alegro que Dios le bendiga y le pido que lo bendiga más, para la gloria del Señor. Dice el versículo 7, fíjense que primero le dijo, levántate y anda. Y el versículo 7 después dice, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. ¿Quién está esperando un milagro, una respuesta de parte de Dios para un empleo, para arreglar de una vez por todas una situación financiera? Ten cuidado de cómo hablas antes de que suceda el milagro. Antes de que ocurra el suceso de Dios, el suceso divino, ten cuidado de cómo hablas. Habla con fe, habla creyendo de lo que va a pasar, porque este mensaje es para que esos tobillos cobren fuerza, y como cristianos, como hijos de Dios que vivimos en esta sociedad, tengamos un caminar derecho. Caminemos por sendas rectas, podamos caminar por sendas de justicia, no nuestra justicia humana, la justicia de Dios. Podamos caminar por el camino del Evangelio, podamos ponernos las sandalias del Evangelio, que es una parte de la armadura de Dios. Podamos caminar caminos de perdón, podamos caminar caminos de reconciliación. Es tan triste ver personas que llevan años yendo a una iglesia y no han sido capaces de perdonar situaciones, y siempre a la mínima, mire, a mí algo que me choca de las fechas navideñas es que la familia se junte para acabar discutiendo. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero perdón. Y si no hay perdón, no hay reconciliación. Y si no hay perdón y tampoco hay arrepentimiento, no hay nada. Apariencia. Me muestran la puerta de la hermosa, pero me muestran el lisiado que no te deja caminar. Ha llegado el tiempo de que tu vida sufra una verdadera transformación. Ha llegado el tiempo, y estoy hablando de la persona, yo sé que estoy hablando del corazón de gente, que es el tiempo de que quebrantes con lo viciado de la vida, con lo que no te deja avanzar. Renuncia a eso. Pastor, no sé cómo hacerlo. Haz una oración, háblale a Jesús, habla con el Espíritu Santo y dile: Señor, en tu nombre se ha quebrantado esto que no me deja avanzar. Renuncia a ese resentimiento. Ese padre que se fue y abandonó el hogar, es algo que solamente puedes hacerlo tú delante de Dios. Decirle: Señor, renuncio a esa sensación de abandono de mi papá y recibo, Señor, tu protección, recibo tu cuidado. Te tengo una noticia: va a ser superior y va a ser mejor que la del que te abandonó.
Simplemente tienes que hacerlo así: Señor, renuncio al rechazo, renuncio al egoísmo, renuncio a la soberbia, renuncio a la vanidad. Yo no sé con lo es, ya ahí tienes tú que identificar qué es lo que te impide levantarte y caminar con pasos firmes en el Evangelio. Versículo 8 dice: de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. ¡Wow! No nos dice la palabra cuántos años tenía este hombre, solamente nos dice que desde nacimiento era lisiado. Vamos a imaginarnos que tiene 20 años, 30, 40, no sabemos cuántos. Pero tú te imaginas la sensación de ese hombre que de un salto se pone en pie. Hermanos, los milagros de Dios no es para que estemos tristes. Los milagros de Dios es para que manifestemos una alegría, un gozo. Es para que manifestemos una alabanza, una exaltación a aquel que hizo el milagro. Amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé, Señor, que hoy he predicado tu palabra de una forma más tranquila, pero también sé que he predicado tu palabra y tu palabra es poderosa. He predicado, Señor, este mensaje con la esperanza de que tú estás sanando viejas lesiones. Le hablo a esa lesión en el nombre poderoso de Jesús. Sé removida ahora y da lugar a la sanidad. Padre, fortalece esos tobillos en tus hijos, que podamos caminar, Señor, con dignidad por esta tierra, con unas finanzas dignas, Señor, no con orgullo ni con soberbia, pero con la frente en alto de saber quiénes somos, príncipes y princesas, herederos del reino de los cielos, como tus hijos, Señor. Señor, que podamos caminar caminos de amor, de paz, de reconciliación y de perdón. Bendigo, Señor, a todas aquellas personas que todavía hay algo que les impide venir a congregarse. Esos argumentos, Señor, en su mente y en su corazón, que les hacen criticar lo que no entienden. Y yo declaro, así como Pedro le dijo a este hombre: levántate y anda, antes de verlo levantarse, yo declaro, Señor, que esas personas van a empezar a congregarse en el nombre de Jesús. Y los tomo por la mano derecha y los saco de la condición espiritual en la que han estado. Y declaro, Señor, que habrá multitud de gente adorándote y buscando tu presencia. Te doy gracias, Señor. Bendigo tu nombre, te alabo y te adoro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Denle un aplauso al Señor. Glorifique su nombre.